Por eso la voluntad de Dios no se encuentra en un trabajo o en un lugar, sino en nuestra actitud, en el rumbo que estamos tomando como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y la semana pasada, llegando a este tema número 3, que espero que haya quedado claro el objetivo de esta pequeña miniserie, que nos va a dar la pauta para lo que sigue, que vamos a tener un taller especial que ya habíamos comenzado como la iglesia de Rancho Nuevo, pero que ahora vamos a implementar aquí, porque quiero convencer a los hermanos que todos ustedes y yo necesitamos ponernos el overol. ¿Sí entiende esa expresión? En el sentido de trabajadores, ponerse la camiseta, en el sentido de deportista, ¿no? Necesitamos ponernos el overol todos. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a servir al Señor. Amén. Amén. No importando tu profesión, no importando tu edad, no importando tu capacidad. Todos son llamados, todos nosotros somos llamados a ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, parte de la embajada del reino de Dios en este mundo y parte de los seguidores de Jesús. ¿Cuántos les gusta seguir a Jesús? Amén. Entonces yo he tratado de establecer esta serie pequeñita como el método de Jesús. Todos los métodos tienen sentido para los que se diseñaron, tienen un sentido específico y pueden ser eficientes o no. ¿Me explico? Les voy a comentar muy brevemente de 2 métodos que se me vienen a la mente y ustedes tendrán otros. Pero hay un método que mi hija está llevando en la música que se llama metodología Suzuki. Esa metodología, como muchas otras, basan su éxito o están diseñadas para repetir constantemente las cosas, para que al repetirlas te familiarices con ellas y al familiarizarte con ellas puedas ejercerlas. Eso es sencillo. Todos los métodos tienen ese sentido de ser, ¿verdad? Hay otro método que también mi pequeña está estudiando. No sé si han visto esa no sé, mercadotecnia, ese lugar donde es un lugar para matemáticas y lectura que se llama Kumon. Es un profesor japonés que nos vuelve a explicar la metodología, que es repetición. Repetición que va trascendiendo en la dificultad hasta que se hace natural resolver algún problema. ¿Sí me explico? Entonces, todos los métodos que ustedes vean, cualquier método de música, el método tradicional o el Suzuki que les estoy mencionando, o cualquier método tradicional, tiene una lógica y una secuencia. ¿Qué es lo que quiere un método? Como se puede entender en su misma palabra, es llegar a una meta, ¿sí? Para llegar a una meta tú necesitas caminar una ruta, ¿sí o no? Entonces, cada ruta que nosotros tomamos es un método. Aunque digamos que no tengamos método, ese es un método ciertamente desordenado. Entonces no quiero que se queden con esa palabra que puede ensuciar nuestro lenguaje bíblico, el método de Jesús. Porque Jesús sí tiene una meta clara, como vimos las semanas pasadas. Tiene objetivos claros y lo importante de todo eso, hermanos, es que está sumando a nosotros como iglesia a esos objetivos. O sea, nosotros como iglesia cumplimos los objetivos de Jesús, lo que Él planificó desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Básicamente y sencillamente el método de Jesús se puede resumir en una sola palabra. ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuál es la palabra que resume el método de Jesús? Hemos visto Lucas capítulo 9, ¿verdad? Empezamos a revisar ahí ese tema a partir de ese versículo. Y él dijo, si alguien desea o quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Sígame. Entonces, si pudiéramos resumir en una sola palabra el método de Jesús, ¿cuál es? Sígame. Sígueme. Entonces, ya llevamos tres clases sobre esto, hermanos. Y ahorita voy a tratar de resumir un poco el asunto, pero quisiera que leyésemos también Efesios 1, si me acompaña por favor, Efesios 1, versículo 4, ¿vale? Y fíjense qué grandioso. Yo también lo que quiero resaltar lo más que pueda, de hecho la enseñanza o serie que estamos llevando los domingos también busca esta misma finalidad. Quiero que entendamos, hermanos, que nosotros somos una parte esencial de un plan magno, grandioso, maravilloso. El plan grande, magno y maravilloso o proyecto, como lo hemos llamado los domingos, es el plan o el reino de Dios. El plan del reino de Dios, ¿sí? Dios
desde antes de la fundación del mundo, creó y dio este plan, ¿sí? Este plan que, como dijimos el domingo, busca Dios amar, reproducirse, expresarse, ¿sí? Y por su naturaleza misma, cuando Dios se expresa, podemos decir que Dios bendice o Dios ama, ¿sí? Y por eso hizo la creación, y los problemas que vinieron después por el pecado es algo que Dios ya había contemplado, ¿sí? Entonces, ese plan grande, hermanos, es importante que entendamos que lo que Jesús vino a hacer cuando Él nació, vivió, murió, resucitó, es la parte central de ese plan, ¿sí? Pero que ese plan todavía no ha concluido sino hasta que Él regrese. Pero mientras que Él regrese, en ese contexto de mientras vuelva, nos ha dejado un encargo muy importante. Ese encargo tiene que ver con el plan grande de Dios que comenzó desde antes de la fundación del mundo y que fue desarrollándose desde Génesis 1, ¿sí o no? Y ese plan grande, esa meta grande, es la misma que Jesús tiene, y es la misma por extensión que nosotros tenemos. No podemos tener nosotros otras metas u otros objetivos que los que no tiene el dueño de esta empresa llamada Reino de Dios, de este proyecto. ¿Cuántos entonces se emocionan o quieren entender cada día de qué trata el reino y cuál es mi rol? Amén. O sea, ¿cómo yo, una persona tan débil, tan pequeña para Dios, puedo ser partícipe y aparte ser esencial para ese plan magno de Dios? Y eso es lo grandioso, cómo Dios ha dejado en nosotros una delegación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito aquí. Dios nos escogió, dice aquí el libro de Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjense bien, y eso es lo que quiero resaltar de este pasaje, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es importante en la clase de hoy, ¿sale? Para que seamos, ¿qué? Santos e intachables. Santos y sin mancha, o santos e intachables. Yo no sé cómo fue que Dios desde antes de la fundación del mundo me escogió en Cristo. Lo que sí sé es para qué me escogió. Para que sea santo y sin mancha. Y cabe mencionar que en esa parte de Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Hay muchas discusiones de por qué nos escogió, de cuándo nos escogió, etcétera. Y ustedes pueden ya haberlas escuchado. Pero yo siempre digo, lo más importante de esto es para qué nos escogió. No sé si cómo ni por qué, pero sí sé para qué. ¿Están de acuerdo conmigo? Uh-huh. ¿Para qué? Para ser santos intachables. Para que seamos santos y sin mancha, santos intachables. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Que como vimos el domingo, era el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham, a través del cual todas las naciones, todos los hombres van a ser bendecidos. Es lo mismo, no hay cambios de planes ni nada por el estilo, según el buen propósito de la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, como decía, en esos últimos 2 miércoles he estado insistiendo que Jesús tiene claro su objetivo, sus metas y la forma de alcanzarlas. Y nuestro rol, como Pablo nos equipara, somos su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo, entonces, ¿cuál es la naturaleza del cuerpo? Seguir las indicaciones de la cabeza, ni más ni menos. Pero es importante que recordemos que estamos siendo partícipes del gran proyecto de Dios. Y eso, hermanos, no sé cómo expresárselos, pero no hay nada más grandioso que eso. Nuestra vida está asegurada, nuestra vida está escondida en Él. ¿Qué nos puede faltar si lo tenemos a Él? ¿Qué nos puede faltar si somos parte de la familia de Dios, ciudadanos del reino? Eso yo lo he insistido y no me dejo de asombrar y no sé cómo expresárselo de una manera más emotiva, porque yo no suelo ser emotivo. Pero es impresionante, hermanos, que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Amén. Eso no se puede explicar. Pero dentro de todo ese plan de Dios, del reino de Dios, Cristo es el centro. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y es la parte, Pablo lo dice, la piedra angular que sostiene toda una edificación.
en el proyecto, es la parte más importante del proyecto que sostiene y hace posible todo lo demás. Sin embargo, si usamos esa analogía de Pablo de la piedra angular, que Jesucristo sea la parte fundamental de una edificación, no quiere decir que la edificación se va a quedar ahí, sino que después de colocado ese cimiento, esa piedra angular, comienza a colocarse otros elementos que juntos hacen un edificio. Nosotros somos el edificio de Dios. ¿Sí notan lo esencial que somos? No porque nosotros tengamos algo especial, sino porque Dios nos dio esa posición especial. ¿Sí me explico? Amén. Como hace tiempo lo dije en una predicación de domingo, cuando Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Eso es somos esenciales para el procedimiento en el que Dios da vida y bendice. ¿Sí? Porque, a ver, yo no puedo hacer que una planta tenga vida. Yo no puedo inventar o crear la semilla. Yo no tengo la capacidad para crear agua, ni la tierra, ni el sol, ni todos los elementos necesarios para que un jardín crezca y sea bello. Pero yo sí puedo sembrar esa semilla que Dios creó. Yo sí puedo cuidar, regando esa plantita que Dios va haciendo crecer. ¿Sí me explico? Entonces, en el proceso, en la metodología de Jesús, nosotros somos importantes. Y no es una clase de superación personal, es una realidad en Cristo. Él nos escogió para que seamos santos y sin manchas. Amén. Amén. Sabemos que el camino que Jesús trazó es angosto y que implica sacrificio. Por eso empezamos analizando ese pasaje que la metodología de Jesús radica ahí en Lucas 9:23. Alguien que me pueda volver a leerlo. Cuando Jesús estaba en esta tierra, mucha gente lo seguía, ¿no? Por su personalidad, porque sanaba enfermos, porque resucitaba muertos, porque multiplicaba la comida. Y cada que la gente se acercaba, o una multitud se le acercaba, él siempre decía, a ver, quien quiera ser mi discípulo, piénsele bien, porque no es cualquier cosa. Amén. Y ¿alguien que pueda leer? Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, entonces quiero un poquito resumir, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Ahí les va. Seguir a Jesús, que es la metodología de Él, implica, número uno, que fue lo que vimos en la primera clase, un camino. ¿Sí? Amén. Un camino nuevo que puede especificarse como un rumbo particular o dirección, como quieran llamarlo, y también una nueva vocación, ¿no? Una vocación. Yo me encuentro antes de Jesucristo caminando a cualquier lado, ¿no? A cualquier lado. Y cuando encuentro a Jesucristo, Él me dice, sígueme. ¿Qué debo hacer yo? Y seguirlo. Cambiar la dirección. Por eso seguir a Jesús implica cambiar de rumbo. ¿Sí? Nosotros, como dice Pablo, estábamos destinados al castigo, a la ira, a la perdición. Todos los caminos, dice Proverbios, que llevan a la muerte, aunque parecen que no. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, sí o sí, nos implica que debemos cambiar de rumbo. ¿Sí o no? Amén. Y seguirlo. Imagínenselo físicamente. ¿Qué implicaba eso, seguir a Jesús? Implicaba dirección, rumbo, implicaba ritmo, ¿no? Porque Jesús se levantaba muy de mañana y Él caminaba y llegaba a una aldea, y luego se levantaba y caminaba y llevaba a otra. ¿Y qué hacían sus discípulos? Seguirlo. Lo seguían. ¿Están de acuerdo? Entonces seguir a Jesús implica un rumbo y una dirección, que fue lo que vimos en la clase 1. La que vimos en la clase 2, la pasada, fue que ese camino, ese rumbo en el que estamos siguiendo a Jesús podemos resumir como implica un sacrificio o una vida abnegada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Porque el pasaje que vamos a leer es lo que está hablando. Si alguien quiere ser mi discípulo,
mi seguidor, mi aprendiz, parte de mi metas, primeramente, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, una vida de sacrificio. Niéguese a sí mismo. ¿Sí o no? Y lo que vamos a ver hoy es lo que dice la última parte. Y yo lo puedo resumir como constancia. Es decir, cada día. No está hablando de los domingos, los miércoles, los días de congreso. ¿Verdad que no? Si alguien quiere ser mi discípulo, en primer lugar, Niéguese. tiene que negarse a sí mismo, si no va a poder. Segundo lugar, ¿qué dice el texto? Tome su cruz. Tome su cruz. O sea, la negación nos lleva a una vida de sacrificio por alguien más, por el reino de Dios o por las personas. ¿Y luego qué dice? Cada día. Cada día. Esa parte es la que quiero resaltar el día de hoy. Cada día. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hermanos, eso de renunciar a un derecho, a un bien nuestro, por causa del Evangelio, por causa de los demás, no es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al despojarse de su propia naturaleza, como dice el libro de Filipenses. Se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Amén. Y Marcos 10:45, se los leo si me alcanzan, nos dice algo muy importante acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, él mismo de sí mismo se está hablando, dice, no vino para ser servido. Pongo ahí un paréntesis, hermanos, si Jesucristo no vino para ser servido, nosotros cuando somos llamados a seguirlo tampoco nos llamó para ser servidos. ¿Está súper claro, sí o no? No vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar de su vida, para dar su vida. Y hermanos, dar su vida no solamente fue entregarla en la cruz, sino que cada día dedicó su vida para las personas. Y en su metodología quiso comenzar con 12 hombres y transmitir ese evangelio a ellos. ¿Y cómo se los transmitió? Y es lo que quiero resaltar en este versículo, día con día. No vino y hoy vamos a aprender de esta parte del reino. No, él salió a caminar. ¿Sí o no? Salió a caminar y día tras día ellos lo seguían y ellos aprendían al ver y al hacer. Primero lo veían y luego él los mandó de 2 en 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces quiero resaltar esa parte de la metodología de Jesús, porque si existe un problema hoy en la iglesia es ese, que pensamos que con venir a la iglesia hemos cumplido. ¿Y saben qué, hermanos? Ni la mitad. Hermano, me fui muy rápido, me fui muy amplio, ni el 10%. Lo que nosotros hacemos en estos lugares es cualitativamente grandioso, porque aquí adoramos a Dios juntos, y lo que pasó hace rato, la adoración no se compara con nada ni vale con nada. Amén. Eso es primordial como iglesia, vivir en la presencia de Dios. Y lo podemos hacer solos en la casa, pero algo especial pasa cuando lo hacemos como cuerpo. Amén. Porque somos un cuerpo. Así es. Gloria a Dios. Eso es invaluable, pero de nuestro rol en el mundo, aquí no hacemos ni el 10%. ¿Están de acuerdo conmigo? Ni el 10%. Y es ahí donde estamos fallando, porque no estamos sirviendo a la humanidad. En el sentido cuantitativo. ¿Qué tanto tú le sirves a tu vecino? ¿Qué tanto tu vecino puede expresar? Ay, ahí viene mi vecino, qué buena onda, y se goza y le da gusto. ¿O qué tanto? Ya vino otra vez, lo único que quiere es llevarme a su iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Y es parte de... Pero ¿cómo estamos atrayendo a la gente a la iglesia? Eso es una pregunta importante. Entonces, resumiendo, la implicación de seguirle requiere considerar el rumbo que traemos nosotros en la vida, el tipo de vida que estamos viviendo. Por eso lo primero es tomar nuestra cruz o negarnos a sí mismos, porque las metas del Señor, hermanos, están en beneficio de los demás. ¿Sí o no? Sí. Entonces, al tomar esa vida sacrificial voluntariamente,
nosotros, hermanos, inmediatamente después de ello vendrá el negarnos a nosotros mismos, porque si nosotros queremos servir a los demás, deberemos renunciar a ciertas cosas de nosotros mismos. Quizá a descansar más, quizá a acumular riquezas, ¿están de acuerdo? Que son derechos de cada uno. Pero cuando nosotros somos llamados a dedicar nuestra vida para los demás, tendrás que renunciar a ciertas cosas, a ciertos tiempos, a ciertos dineros, ¿están de acuerdo? Entonces, tu vida deberá ser una vida de sacrificio, por eso dice, toma tu cruz, ¿sale? Amén. El número 2, como ahí estamos leyendo, al ser tu vida de sacrificio por el reino, tendrás que negarte, renunciar frecuentemente a tus propias metas y sueños, ¿sale? Y número 3, lo más crucial de todo, hermanos, es que lo tendrás que hacer cada día. Amén. Y como dije el domingo, el dicho mexicano popular, ahí donde la puerca torció el rabo, ¿no? Y aparte suena chistoso, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacemos cada día. No estamos claros que cada día debemos seguir a Jesús, o no estamos claros cómo tenemos que seguirlos cada día. Y no nos queda claro cómo yo puedo servir al Señor cuando estoy sirviendo a mi patrón. O cómo yo puedo bendecir a las personas sin que ellos piensen que yo quiero traerlos nada más a mi religión. ¿Cómo puedo amarlos? ¿Sí me explico? Entonces son cosas que tenemos que ir descubriendo. Y no está fácil. Si quieres seguirle, niégate a ti mismo. Imagínate que nosotros estamos reclutando adeptos y les digamos, ¿sabes qué? Si quieres seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo, sacrificarte, tomar tu cruz cada día. ¿Quién se va a querer unir? Pero es lo que hizo Jesús. No mintió, dejó claro que esta vocación es más grandiosa que nuestra propia vida y vale la pena. No le mintió a nadie. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo, confíen en mí. Amén. Quizá por causa del evangelio vas a tener persecuciones aún en los de tu casa. Pero yo te digo, no ames más a los de tu casa porque puedes desviarte. ¿Y cuánta gente no conocemos que se desvía a causa de su esposo, de su esposa, de su novia, de su novio, de su trabajo, de su negocio? Porque ama más a padre, a madre, hijo, negocio que a Jesús. Y eso no es posible. Porque es peligroso. Más que por celos del Señor, es por peligroso para nosotros. Si yo amo más a mi esposa, cualquier cosa fuerte o incluso capricho, yo voy a dejar de servir al Señor por mi esposa o por mi trabajo. ¿Ok? ¿Cuántos están gozosos de que somos llamados a una vida de negación y una vida de sacrificio? Amén. Dios los está viendo, ¿eh? Pero eso es claro que cuando muchos se acercaban, Jesús, como leímos en este pasaje de Lucas 9, les dijo, a ver, está bien, si quieren seguirme, ok. Ya les dije, tienen que negarse, tienen que haber sacrificio y cada día tienen que seguirme. Pero muchas veces el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Sí o no? Y ya hubo ahí gente que dice, bueno, déjame enterrar a mi padre, bueno, déjame despedirme de mis familiares. Y estuvimos estudiando esa parte. Pero ahora quiero leer más adelantito en Lucas 14, 16. Una parábola también que está Jesús expresando, hermanos, que las personas alcanzan a ver algo valioso en Jesús, ¿sí? En el Evangelio, en lo que Él promete, en lo que en Él es. Pero siempre hay algo que estorba. Siempre hay una excusa que nos dice, ahorita no, joven. ¿Sí o no? Sí. Y es triste que nosotros, hermanos, tengamos que pasar tantos años y estar expuesto a tantas predicaciones, enseñanzas, regaños, consuelos, para agarrar la onda, para seguir a Jesús cada día. Es triste que tenga que pasar tanto tiempo. Y nosotros nos convertimos en esos personajes que ponen excusas. Pero, Señor, después que termine esto, ahora sí te sigo. Señor, después de que... ¿Sí me explico? Y es una realidad de nuestras vidas. ¿Cuándo nos vamos a tomar en serio a Jesús? Ese día va a pasar algo en nuestras vidas. Ese día va a pasar algo en la vida de la gente que está cerca. Cuando decidamos seguirlo. ¿Cada cuándo? Cada día. Pero si ni los miércoles y domingos a veces lo seguimos bien. Imagínense cada día quién nos espera. Entonces tenemos que seguir creciendo. Dice Lucas 14, 16. Amén. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y váyanse mentalizando que
que ese beneficio de la cena es equiparable con el evangelio que Jesús da, ¿no? Entonces, un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron, ¿a qué dice esa versión? A excusarse. A excusarse. Y la palabra la primera cosa que se me viene a la mente cuando escucho la palabra excusarse es el excusado. ¿Por qué se llama excusado? Es una pregunta trivial. A ver, busquen en el diccionario, porfa. Si no, no puedo avanzar en la clase. Excusado, cuando vamos al baño le decimos que ahí es el excusado, si es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces dice, excúsame, ahorita vengo. Posiblemente, a ver, quiero que alguien busque, no quiero inventar. Pero bueno, ahorita se me vino a la mente y lo quise decir. Comenzaron a excusarse. ¿Por qué se excusan ante un beneficio tan palpable que Jesús estaba ofreciendo gratuitamente? Porque hay gente que se excusa cuando Dios los llama a vivir la vida abundante, para caminar por el camino angosto. ¿Por qué nos excusamos? ¿Por qué nos excusamos para tomar responsabilidades y compromisos con el Señor? Y aquí el primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿No podía esperar eso? Es una pregunta. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, hermanos, no tenemos que renunciar a todo lo que estamos haciendo en la vida. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando tú vienes a Cristo, te encuentras con Cristo, posiblemente tú estás emprendiendo un negocio. Pero si te llama a un compromiso, tú no tienes que renunciar a tu negocio para seguir a Jesús. Pero tú sí puedes excusar y poner como excusa tu negocio para no seguirlo bien. Y ese es el asunto de esta parábola. Tal beneficio que Jesús ofrece en esta cena, que es una parábola, tal beneficio que Jesús ofrece cuando nos dice: síganme, les vengo a dar vida en abundancia. Y nosotros decimos: no, esperen, ahorita todavía no queremos la vida en abundancia. ¿No suena como raro, loco? Decir: no quiero ahorita la abundancia. ¿Verdad que sí suena loco? Y comenzamos a excusarnos. Este hombre tenía una hacienda, y una hacienda puede ser un gran negocio, ¿no? Tenía un gran negocio y no, ahorita no quiero ir a la cena porque quiero ir a ver mi hacienda. Cuando la hacienda podía esperar al día siguiente sin ningún problema y tú podías disfrutar de ese momento, ese beneficio de esa cena. Es ahí donde cuando nosotros no podemos separar las cosas que hacemos día a día para tomar un tiempo con el Señor, estamos diciendo: ¿sabes qué? Es que ahorita mi trabajo me implica mucho esfuerzo. No tengo tiempo ahorita para ti. No lo decimos así, ¿verdad? Pero en la realidad así es. Otro le dijo, versículo 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si se dan cuenta, nuevamente pone el dedo en la llaga. La familia puede separarnos de Jesús, de su reino, de los beneficios que esto conlleva. Los negocios pueden separarnos. Nuestra profesión puede separarnos. No queriendo decir esto que debemos renunciar a nuestra profesión y a nuestros negocios. Lo único que Jesús quiere enseñar aquí, y yo quiero reiterar, hermanos, es que el negocio o mi familia no es más valioso que Jesús. Y todo lo que esto conlleva, lo que Él ofrece. Y vuelvo a repetir, no se trata de que Él diga: no soy celoso de tu esposa. No, es por nuestro propio bien. Porque si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús, que significa vivir la vida como se debe vivir, nosotros vamos a dañar también a nuestra esposa. Y vamos a dañar a nuestra propia vida. ¿Sí me explico? Ese es el asunto. Entonces, el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto, hermanos, será una señal o algo extraño, que para una fiesta se invita a ese tipo de personas. Pero las personas que estaban invitadas no quisieron ir. Y esto también, obviamente, el Señor está hablando de aquellos que el Señor les entregó la ley, el reino, o sea, Israel, no quisieron entrar a la cena con Jesús, lo rechazaron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron.
Pero eso aplica para todos nosotros cuando no lo recibimos, o para toda la gente que no lo recibe. Y yo aquí particularmente quiero agarrar la aplicación de que siempre hay una excusa, siempre la va a haber, para no comprometernos más con Jesús. Siempre. Siempre. Siempre hay una. Bueno, ahorita que estás diciendo esto, el término de por qué se le dice excusado al baño es porque anteriormente en las casas se les decían cuartos excusados, ya que estaban alejados y reservados. Ok. Entonces, excúsame es... Okay. Me voy a separar, ¿no? No puedo permanecer aquí. Entonces el excusado está como aislado. Está separado, ¿no? Ok. Vamos encaminándonos al final de esa enseñanza. Es crucial, hermanos, que entendamos lo que el Señor ha puesto en la iglesia. Y esto es, yo siempre reflexiono, digo, qué responsabilidad, qué fuerte que el Señor lo haya hecho así. ¿Por qué dejó la continuidad de sus metas o del reino de Dios en las manos de la iglesia? Qué fuerte. ¿Por qué no en los ángeles? ¿Por qué no Jesús ya lo hizo todo de una vez y ya todos nos vamos al cielo volando? Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo los domingos. Les invito a que vengan. ¿Por qué el Señor lo está haciendo así? Todo tiene sentido, ¿no? Juan 14:12 dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y esa parte es la que yo no podía creer cuando tenía como 15 años y lo leía. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y aún mayores hará. A ver, si es difícil creer que nosotros podamos hacer las mismas obras de Jesús. Piensen en un día normal de Jesús, lo que hacía. Y Él dice, ustedes van a hacer las mismas obras que yo. No solo eso, sino aún Mayores. yo no lo podía creer. Pero, como bien enfatiza este hermano, la razón del por qué nosotros vamos a hacer mayores obras es principalmente porque Él va al Padre y lo que implica eso. Si Él va al Padre en este contexto de Juan 14, entonces Él puede mandar al otro Consolador, al Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. Amén. Y lo que ustedes podrían haber hecho conmigo aquí en la tierra, lo harán más, porque ya no van a estar limitados a una ciudad y un momento donde yo pueda estar, sino que donde quiera que ustedes estén haciendo la obra mía, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y es como si yo mismo estuviera con ustedes. Amén. Porque no solamente estará con ustedes, sino estará dentro de ustedes cuando venga el Espíritu de la verdad. Y eso es magnífico. Esa es la razón por la que nosotros podemos hacer las mismas obras que Jesús y más. Y no más porque nosotros seamos más que Jesús, sino porque somos más personas que Jesús mismo. ¿Están de acuerdo? Un día de Jesús, ¿cuántos kilómetros podría recorrer? Y bendecir a las personas sanando, predicando, ayudando, dando de comer, etcétera. ¿Cuántas personas podría bendecir? ¿Cuánto? Muchísimas, ¿no? Un día de Jesús, no sé si en el día que bendijo a 5,000 que les dio de comer. Pero la diferencia, hermanos, es que un día donde Él podía recorrer unos cuantos kilómetros y podía bendecir unos cuantos miles de personas, nosotros, siendo millones de cristianos, podríamos hacer muchas más cosas. No que cada uno de nosotros pueda hacer más cosas de Jesús, sino que todos juntos podemos hacer las mismas cosas y más. Porque no solamente lo vamos a hacer en Guadalajara, en esta colonia, sino lo vamos a hacer aquí, en la de allá, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en Argentina. Todos los lugares donde la gente busque a Dios. Donde haga y le obedezca a Él. ¿Sí entiende el asunto? Amén. Por eso nosotros podemos y debemos hacer más cosas que el Señor, porque nosotros somos muchos más y estamos dispersos en todas partes. Y cada uno, si hace una tarea sencilla, va acumulada a todas las que hacemos los cristianos en todo el mundo, y de esa manera podemos bendecir más que si como Jesús estuviera en Jerusalén caminando. ¿Sí entiende eso?
No es que seamos más nosotros por nosotros mismos, sino que somos muchos más y con la presencia misma de Jesús en el Espíritu Santo. Eso no tiene palabras. Por eso yo cuestiono y me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos hacer más cosas que aquella iglesia inicial? Si eran 120, ¿sí o no? ¿Cuántos somos hoy? Y yo les pregunto si el Espíritu Santo ha perdido su fuerza, si el Señor ha desgastado su misericordia y su amor y sus deseos sobre la humanidad. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que está fallando? Presente, maestro, ¿no? Aquí nosotros. Ok. Cada día. Y quiero ir terminando con esto. El cristianismo, hermanos, no es como el uniforme que nos ponemos para ir a la escuela de lunes a viernes. Nos lo ponemos, vamos a la escuela, regresamos y nos lo quitamos. ¿Están de acuerdo? Amén. El cristianismo es algo más profundo. Es como la piel misma. La piel no me la puedo quitar. La traigo, ¿no? Nuestro camisa de cristiano la traemos. No la podemos quitar. Por eso dice ahí, cada día. Cada día que debemos hacer, seguirle. Cada día que debemos hacer, negarnos a nosotros mismos. Cada día que debemos hacer, tomar nuestra cruz. Cada día que debemos hacer, proponernos bendecir. Proponernos crecer. Proponernos seguir a Jesús en acción, en dirección, en amor. Cada día debe haber un plan en nuestra mente. Estamos trabajando para el reino y nuestro trabajo es bendecir. Y cuando bendecimos, el Evangelio es expresado de diferentes formas. El Evangelio no es solamente compartir el plan de salvación y ya, olvidarte de la persona para siempre y que haga lo que quiera. No. El Evangelio es de muchas maneras expresar cómo Dios quiere bendecir a la humanidad. Obviamente el punto de partida de la bendición de Dios es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Toma una nueva posición. Pertenecer a mi familia trae beneficios, entonces haz el trámite de adopción. Eso es lo que supone el Evangelio. Pero mientras que la gente se convence, nosotros debemos expresar de diferentes maneras el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, abarca todas las áreas de la vida. El Evangelio es el antídoto a lo que en el huerto del Edén se comenzó a regar como lo malo, como las maldiciones. El Evangelio comienza a subsanar cada parte de esas relaciones que se empezaron a partir. ¿Están de acuerdo? Pablo lo expresa de esta manera en Efesios 3:8, es el último pasaje que leo. Pablo lo expresa de esta manera, de una manera excelsa diría yo, en Efesios 3:8 al 10, fíjense. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿El Evangelio de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es la palabra inescrutable? Otra versión que dice. Insondables. Insondables. Es decir, no, por más que investiguemos y pongamos, no es imposible contar todas ellas. Todas las riquezas que el Evangelio de Cristo ofrece. ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces dice Pablo que a él se le dio esa gracia de anunciar entre los gentiles ese Evangelio y de aclarar, subraya esa parte, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense bien esta parte la que quería resaltar, porque cada que ustedes lea algo que dice para, le da sentido a todo, le da propósito. ¿Para qué se le dio a Pablo esta gracia de anunciar el Evangelio? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, ni siquiera los ángeles conocían este misterio que a Pablo se le reveló de quién iban a ser los encargados de revelar, de manifestar, de aclarar, de expresar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los delegados? La iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dado a conocer. ¿Y qué es la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, ahí podríamos
hablar de toda una serie completa para hablar de la multiforme sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, cuando evangelizamos o cuando queramos bendecir, no podemos reducir todo a acepta a Jesús. Ellos tienen que palpar lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, en la amabilidad, en la preocupación genuina, en el amor que podemos expresar, que de verdad nos interesan. ¿Sí o no? Amén. Por eso, hermanos, todos nuestros esfuerzos, todos, piensa en un día normal para ti o en una semana normal para ti. Piensa en los esfuerzos que haces, en las tareas que haces cada día. Vamos a suponer que haces 100 tareas a la semana. Hermanos, todos los esfuerzos deben de estar destinados a esto, que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida. Anunciar y clarificar el Evangelio para las personas. ¿Sí o no? Amén. Y eso no es sencillo, pero tampoco es algo que nosotros debamos hacer solos. Somos muchos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que asumir una responsabilidad. Y es importante que quede claro, hermanos, para no estar dando círculos o vueltas infructuosas, es necesario que quede claro que debemos poner manos a la obra, sea cual sea el tiempo que lleves en el Cristo. ¿Sí o no? Amén. Poner manos a la obra. Por eso, esta pequeña serie quería comenzar para explicar lo que vamos a hacer como congregación. Yo no quiero que tomen como que somos una congregación legalista que impone cosas, pero hermanos, si nosotros como pastores no supervisamos, ¿y saben lo que eso significa? El avance de cada uno de ustedes, estoy fracasando como pastor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo también la edad de cada quien, vamos a comenzar a hacer cosas planeadas, planificadas para Jesús. ¿Sí? Porque siempre hemos dejado el cristianismo como que cuando te den las ganas, cuando seas inspirado. Y si lo hacemos diario, aunque no tenga ganas, que obviamente sería lo ideal tener ganas, pero acuérdense los métodos de repetición, familiarización, hasta que lo aprendes y es parte de ti natural. Sabiendo que lo que estamos haciendo representa a Cristo y bendice a las personas y habla del reino, recomienda el reino. Entonces, ¿por qué no planificamos las actividades que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que vayan sumando poco a poquito al reino de Dios? Un niño, quiero que quede claro como esta analogía que voy a utilizar para terminar. Un niño que entra a la primaria, hermanos, sabe, porque se le explica, que debe ir de lunes a viernes, de 7 a 1, o ya no sé ni cuántos son los horarios, ¿no? Debe ir de lunes a viernes de un horario de 7 o de 8 a 1, en la primaria. Sabe que cada año le van a renovar libros y va a cambiar de salón y de maestro, posiblemente. Sabe que en ese año debe aprender ciertos conocimientos y competencias que lo van a ayudar. Sabe que cada bimestre lo van a evaluar. Sabe que después de 6 años recibirá un certificado con calificaciones de todo el curso. Sabe que esos 6 años de primaria lo van a preparar para la vida, para la profesión o para algo. Sabe que luego vendrá la secundaria, la preparatoria y la universidad. ¿Están de acuerdo que implícitamente se sabe eso? Lo saben los padres y planifican toda su semana, todo su día, incluso su presupuesto en relación con eso. Mañana tenemos que levantar a las 6 de la mañana, yo te voy a llevar, tu mamá te va a preparar el lonche para que tú a la hora de la comida y la salida va a ir tu hermana por ti. Todo se planea respecto a eso, ¿sí o no? Porque se sabe, se sabe que tiene que sacar buenas calificaciones cada bimestre porque la mamá va a ir a la junta de padres y va a decir, a ver hijo, ¿por qué sacaste 6 en educación física? Y el niño todo gordito, ¿no? Que no le gusta correr. Entonces se sabe y se da por implícito que ellos deben ir cada día de lunes a viernes y cumplir un horario, cumplir ciertas tareas para ir creciendo en esa metodología que prepara a los profesionistas o a las personas de bien en este país o en otros. Si estamos de acuerdo o no con esa metodología es otra historia, pero todo mundo sabemos y nos adaptamos a eso. Los que no están tan de acuerdo pues lo meten en una escuela privada y etcétera, ¿no? Ahora, yo me pregunto, nosotros tenemos claro
¿Qué es lo que nosotros, a dónde nos inscribimos cuando aceptamos a Cristo? Como me gusta decir, cuando Cristo nos aceptó. ¿Sabemos lo que implica? Como lo saben esos niños de primaria. Y hermanos, pues déjenme decirles la noticia del día, que nosotros no nos ponemos un uniforme y cumplimos un horario. Nosotros estamos de tiempo completo. Amén. Cada día. ¿Y por qué es tan difícil cada día hacer ciertas actividades que nos den crecimiento, que nos den conocimiento, que nos den facultades para ser una persona que representa bien a Cristo? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un niño que sale en la universidad con grados y ejerce su profesión con excelencia a uno que no terminó ni la secundaria? ¿Cuál es la diferencia? Yo les puedo decir que la diferencia es que el uno entendió para qué le servía cada día de levantarse temprano y hacer sus tareas. Y el otro estaba yendo porque lo mandaban. Y yo pregunto, ¿cuál es la condición tuya como cristiano? ¿Estás aquí porque piensas que estando aquí tienes un boleto para el cielo, o porque entiendes la vocación tan valiosa para la que el Señor te ha llamado? Amén. La vocación de bendecir. Está impresionante, ¿no? Y no importa qué edad tienes. Acuérdense a qué hora se empezó Abraham. A los 75. Y a través de él, hermanos, el Señor comenzó su proyecto. Hermanos, tenemos toda la vida para serle útiles al Señor. Hermanos, tenemos 7 días a la semana, 365 días al año para saber lo que podemos hacer por el Señor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos expresarle al Señor nuestro compromiso? Y yo les puedo referir, o el resumen el objetivo de esta clase, y el resumen es, hermanos, constancia. Si cada día nosotros tenemos en mente en la metodología de Jesús una vida sacrificial, una vida de negación, una vida de posible dificultad o incomodidad, una vida en darse por los demás, una vida de servicio, una vida que represente el reino, una vida de crecimiento, vamos a tener claro hacia dónde nos debemos dirigir. No quiero decir que está sencillo el camino de la verdad. Ustedes saben que no está sencillo. Pero me pregunto si tenemos claro el rumbo que debemos seguir, la dirección que debemos tomar, el estilo de vida al que debemos renunciar cuando llegamos al reino de Dios y lo grandioso que es pertenecer a esta empresa del reino. Y les quiero animar con todo el tipo de palabras, hermanos, a que ustedes tomen su rol, que se pongan el overol, que se pongan a sumar, que se pongan a pensar, a reflexionar. Señor, ¿cómo yo, así tan débil que soy, puedo bendecir al mundo? Amén. Y es ahí, hermanos, donde la metodología que ha seguido la iglesia es reunirnos miércoles y domingo. Pero yo quiero que quede sumamente claro para qué nos estamos reuniendo y para qué estamos gastando cientos de miles de pesos cuando nos reunimos aquí, en las ofrendas, en los Ubers, en el tiempo de cada uno de ustedes. Quiero que quede claro y que esté sumando a su vida, a su carácter, a que vayan creciendo en ser discípulos. Y es por eso que queremos seguir esa claridad que el mundo tiene para sus escuelas, sus programas de negocios, que nosotros lo tengamos para la iglesia, porque vale más esto que cualquier otra cosa. Amén. Y que vayamos paso por paso, y que vayamos preparando a los que van llegando, y que vayamos exprimiendo a los que ya están viejos, y que tengamos un círculo que nos ayudemos a crecer, y que nazcan de aquí, hermanos empresarios, de organizaciones sin fines de lucro, pastores, misioneros, maestros, evangelistas, profesionistas, todo lo que puedan hacer, pero bien preparados, bien fundamentados en la verdad, en seguir a Jesús cada día. Yo les pido, hermanos, que cada día que se levanten ustedes se recuerden. No sé, que ustedes observen algo, pueden poner un cuadro en su casa, o ya lo tienen, que les recuerde: yo soy parte del ministerio escondido antes de los siglos, por el cual ahora revela la multiforme gracia de Dios. Yo soy parte fundamental del plan que Dios ha venido desarrollando desde antes de la fundación del mundo.
me pongo mi camiseta, me baño con esa mentalidad, me voy a trabajar con esa mentalidad y que nuestro trabajo sea excelente, que podamos crecer, y si la empresa no nos puede dar crecimiento, que Dios nos abra puertas para ir a otras empresas. Amén. Esa es nuestra mentalidad, no menos, hermanos, no menos. Amén. Amén. El Señor está con ustedes.